Este video se separa en tres partes. La primera es en el desarrollo del programa como lo venimos haciendo hasta ahora, donde declaramos un escáner y trabajamos sobre variables. La segunda en la definición de funciones y la tercera en la definición de procedimientos. Y antes de empezar con la definición de funciones y procedimientos, un resumen y una comparación entre los dos. Entonces, en la primera parte, entre la clase y el método main, cargamos un escáner, se importa, creamos dos variables y las inicializamos, son variables del tipo int, y por medio de dos sysout le pedimos al usuario que ingrese en la variable número 1 un entero y en la variable número 2 otro entero. Yendo a las funciones, vamos a ver que lo vamos a separar en dos partes a su vez. En la primera es cómo llamamos a esa función y en la segunda es cómo la declaramos. Pero antes de empezar con eso, sea función o sea procedimiento, son bloques de códigos que tienen una función determinada, que cumplen un propósito dentro del programa, ejecutan ciertas tareas. Y ahora lo vamos a ver bien en detalle. Pero volviendo a la función, básicamente la función devuelve un resultado, devuelve un dato. ¿Bien? Entonces, la sintaxis es esta. Antecedemos con static el tipo de dato que nos va a devolver esa función, el nombre que va a tener, o sea, el nombre con el que la vamos a llamar en el programa, y el tipo de dato y el nombre de la variable que va a estar recibiendo. Fíjense que en este caso hay dos variables que se reciben por parámetro. Si se recibe más de una, se separan por comas. En los dos casos, las variables que vamos a recibir son del tipo entero, int, y los nombres que pusimos para manejarlas dentro de la función son num1 y num2. La palabra clave que aparece con las funciones es return. Return es el que va a permitir que este int, que va a entregar la función como resultado, sea retornado. Hasta acá la declaración de la función. ¿Cómo la llamamos dentro del programa? En este caso tenemos un sysout que muestra un texto en pantalla y después un texto que también es mostrado por otro sysout y la concatenación de la función. La llamamos con su nombre, ¿sí? El nombre que declaramos en esta línea. Y entre paréntesis pasamos por parámetro los dos tipos de datos, las dos variables del tipo de dato que declaramos en la función que va a recibir. Entonces, pasamos a la función sumar, la variable número 1 y número 2. La recibe la función, las suma y retorna su resultado. La suma de dos enteros da un entero. Entonces, cuando nosotros vemos esta sintaxis, sumar y que se envían las dos variables por parámetro, sería como reemplazarlo por un int, porque básicamente lo que se recibe es eso. En el caso del procedimiento, el procedimiento no declara el tipo de dato que va a retornar porque no retorna dato, solamente hace cosas. Y en este caso, si miramos en la próxima línea, vamos a ver que lo que va a hacer es mostrar algo por pantalla. ¿Podría trabajar con variables? Sí, podría trabajar con variables. ¿Podría escribir valores dentro de un programa? Sí, lo puede hacer, pero a diferencia de la función, no lo retorna como un resultado, o sea, no lo retorna como un tipo de dato que vamos a recibir desde el lugar donde lo llamamos. Y para eso vamos a donde estamos llamando a la función. Fíjense que acá lo que hicimos fue con un sysout mostrar la palabra resta, llamar al procedimiento y enviarle los dos datos que vamos a estar recibiendo por teclado. Entonces, cuando nosotros llamamos a ese procedimiento recibe esas dos variables que estamos enviando del tipo int y lo que hace es operarlas y mostrarlas por pantalla. No retorna nada. Si nosotros vamos a ejecutar este programa para poder ver el ejemplo, vamos a suponer que el primer entero es un 5, el segundo es un 4. Esta palabra suma es la que pedimos con este sysout. En la próxima línea concatena el texto que ingresamos con la operación de esos dos números, número 1 y número 2, se suman, número 1 y número 2. 5, número 1, 4, número 2, el resultado es 9. En el caso de la resta, muestra por pantalla resta, y cuando llamamos al procedimiento y le enviamos esos dos parámetros, los opera, número 1, 5, menos número 2, 4, igual 1. El resultado de la resta es, y concatenamos como siempre, 1. ¿Qué pasa si yo esto
lo muevo debajo del escáner. Entre la definición de la clase y entra el método main. Va a funcionar de la misma manera. Nosotros hace unos segundos ejecutamos esta misma función y este mismo procedimiento dentro de la clase y fuera del método main, en esta parte de abajo. El resultado es exactamente el mismo. Entonces, entre la definición de la clase y el inicio del método main, definimos procedimientos y funciones. Podemos hacerlo también si hacemos un clic en la última cierre de llaves. Vemos que donde se cierra el método main, podemos empezar a declarar funciones y procedimientos.